escritura de la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 6, por favor. Puestos de pie, hermanos, por favor, se nos ha ido un poquito el tiempo. Vamos a tratar de aprovecharlo. Voy a pedirles a que, puestos de pie, hermanos, tengamos este pasaje de la escritura y, hermanos, eh, vamos a estudiar este hermoso pasaje. Juan capítulo 6. Bueno, van a salir los pequeños, gracias, van a salir los pequeños, todos y cada uno de ellos. Gracias, gracias, todos los pequeñitos, pequeñitas también. Si gustan salir, hijas, gracias. Juan capítulo 6, hermanos, vamos a tener este pasaje en la escritura. Voy a pedirles, voy a pedirles por favor que veamos o leamos, por favor, leamos el verso 5, por favor, 6, capítulo 6, verso 5 solamente. Bueno, vamos a estar viendo este pasaje. Voy a pedirles a que lo leamos todos juntos. Juan capítulo 6, verso 5, dice la escritura de la siguiente manera, todos juntos, por favor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vamos a orar y que la palabra de Dios edifique nuestras vidas en esta mañana. Señor Jesús, te damos las gracias por ser tan bueno, Señor, con nosotros, por darnos, Señor, el privilegio de poder ser tus hijos, tener, Señor, la seguridad de tu promesa en nuestras vidas. Gracias por el corazón de tu iglesia. Gracias por cada familia representada. Mi Dios, te rogamos que hables a nuestras vidas. Bendiga el bosquejo preparado. Bendiga, Señor, su iglesia. Un humilde servidor, te ruego, te suplico que me ayudes y me bendigas. Necesito de tu poder, iluminación, Espíritu Santo. Necesito de ti, al igual que tu iglesia. Señor, te rogamos tu bendición en los próximos minutos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor? Bueno, vamos a entrar de lleno al pasaje de la escritura, hermanos, de esta mañana. Y quiero, hermanos, buenos, estamos ante, hermanos, antesala prácticamente de la conferencia misionera y quisiera, hermanos, que podamos ver, hermanos, el poder de Dios, no solamente, hermanos, en relación a los milagros, sino también del poder de su palabra, hermanos, anunciándose el evangelio. Capítulo 6, hermanos, nos muestra uno de los milagros que, hermanos, resalta por su importancia, hermanos, en cada uno de los autores de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque es el único, hermanos, milagro que se menciona en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es uno de los milagros que, hermanos, nos resalta acerca de lo que aconteció, hermanos, precisamente eso, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En el capítulo 5, hermanos, nos muestra precisamente otro de los milagros, que es precisamente la sanidad de, hermanos, del ciego, o el paralítico, perdón, de Betesda, que, hermanos, le aconteció en aquel momento. Y vemos cómo, hermanos, Dios, en su infinita misericordia, se relaciona, hermanos, con la multitud, porque dice la escritura que, hermanos, su popularidad había crecido, había aumentado, había impactado corazones, pero también, hermanos, había hecho milagros. Este milagro, hermanos, es impresionante porque este es uno de los pasajes, hermanos, que nos resalta el amor de nuestro Señor Jesucristo y también la gracia de nuestro Señor Jesús que, hermanos, dice la escritura, nos muestra, hermanos, cómo tuvo compasión, cómo multiplicó, hermanos, el pan, los peces y que la gente pudiese entonces alimentarse, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahora, se pudiera pensar que
esta multitud podría pensarse que a lo mejor más de 20,000 personas, no se sabe. La Biblia no nos relata una estadística en relación a la cantidad de personas, pero dice solamente hombres había 5,000 personas. Quiere decir que entonces si había una esposa, si había hijos, porque ahora sí vemos que había un pequeño que él se había preparado, o su papá, mamá, había preparado lo relacionado a alimento físico, y que en base a eso notamos que toda la gente pudo alimentarse. Y vemos algo interesante en esto, hermanos, no solamente la popularidad de nuestro Señor Jesucristo, sino también la impresión que las personas tuvieron en relación al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un paralelismo en relación a lo que aconteció, hermanos, en estos milagros. Porque dice la escritura en Juan capítulo 6, verso 66, si usted va conmigo, hermanos, nos relata la escritura de la palabra de nuestro Dios algo interesante. Dice, ah, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y dice, y ya no andaban con él. ¿Qué nos muestra eso? Eso significa que, hermanos, que después de un milagro, como que se fueron acostumbrando los discípulos y hermanos, y como que llegó el momento en que ya no causaba gran interés. Y quiero decirles, hermanos, que la verdad es impresionante cómo es que, hermanos, suceden las cosas en nuestras vidas, que llega el momento en que desestimamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Recordemos que los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los discípulos lo habían presenciado, habían notado lo que Jesús podía hacer, pero llegó el momento en que estos hombres, ahora no es, hermanos, una manera de menospreciar la calidad de cada uno de los discípulos, sino es una muestra de lo que a veces acontece en la iglesia hoy día. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas bendiciones Dios no ha puesto en nuestras vidas? Yo creo que es impresionante, son numerosas. ¿Y qué sucede cuando Dios bendice, cuando Dios palma, hermanos, en nuestras manos todo lo que necesitamos? Como que de repente nos volvemos autosuficientes y a veces como que desestimamos mucho la obra de nuestro Dios. Por eso es importante que recordemos, hermanos, que, hermanos, esto no debe causar un motivo en nosotros para alejarnos, olvidarnos de Dios y olvidarnos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, dije yo que hay un paralelismo. Sus discípulos ya no andaban con Él. Tuvieron a lo mejor alguna causa por la cual ya no andaban con Jesús por un periodo de tiempo, se olvidaron. Pero en el capítulo 5, por favor, regrese ahora conmigo, capítulo 5, por favor, verso 16, hay algo impresionante, hermanos, en lo que sucede. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, dice, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire, ahí vemos, hermanos, la sanidad de un paralítico. Ahora, hermanos, estos paralelismos que nos muestra la escritura de la palabra de Dios de un impresionante milagro, nos muestra, hermanos, cómo la iglesia tiende, hermanos, a vivir en la vida cristiana. Algunos se desaniman, se alejan. Otros procuran desanimar a los que siguen adelante, a los que son constantes, a los que quieren seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Sin lugar a dudas, cualquiera de los que nosotros estamos aquí, hemos tenido luchas en cuanto hermanos, a continuar, a seguir haciendo la obra de Dios, o probablemente alguien más cercano a nosotros
Hermanos, pues ¿para qué vamos a la iglesia? ¿O por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que estar en cada culto? ¿Por qué tienes que prepararte? ¿Por qué no me das el tiempo? ¿Por qué no? Infinidad de cosas. Precisamente, hermanos, tenemos que ver estas cuestiones para que usted y yo podamos prestar atención, hermanos, a lo que Felipe pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que usted y yo necesitamos y tenemos que llevar a cabo. Él puede hacer la obra sin un servidor. Él no me necesita. Él no necesita, hermanos, a sus hijos, pero Él quiere darnos a nosotros el privilegio de poder ser parte en un milagro que puede ocurrir espiritualmente en la vida de una persona con la intención de ver el poder de nuestro Señor Jesucristo en su vida y nosotros presenciar los milagros que puede hacer en la vida de una persona. Dice la escritura de la palabra de Dios que Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos y entonces dijo, ¿cómo podemos darles de comer? Y este hombre, el discípulo, dice, bueno, teniendo 200 denarios no podríamos alimentar a tanta gente, despídelos mejor, mándalos a que vayan a ciertos lugares, compren lo que les requieran y puedan alimentarse. Ahora, Jesús preguntó a su discípulo con el afán o con la intención, hermanos, de probar nuestra fe. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no ha probado nuestra fe? ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que lo mínimo que usted y yo podemos hacer o lo que nosotros estamos haciendo parece ser insignificante? Pero aquí vemos, hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas. No en vano, el apóstol Pablo dice que a medida que usted y yo hacemos las cosas de Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo nota y lo ve como algo grande, porque lo que usted y yo podemos hacer en este lugar para la obra de nuestro Dios es engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, probablemente, bueno, hace algunos años, hermanos, dos tíos míos y un servidor fuimos a un estado bueno, en el estado de Tamaulipas hace algunos años. Y entonces, un día como hoy, dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Mejor vamos a buscar una iglesia donde reunirnos. Y ese día ellos tenían bautismos. Y yo vi realmente, relativamente, hermanos, nunca se me ha salido eso a la cabeza. Yo no sé qué pasó, qué ocurrió, pero solamente había no sé cómo se dice, sartén o cómo se llama eso. Sí, sartén. Un sartencito de ese tamaño. Éramos alrededor de 50 personas. La verdad, yo tenía hambre, así como ustedes. No, nadie tiene hambre, ¿verdad? Pero, hermanos, yo tenía hambre. Tenía como, bueno, habíamos cenado como a las 9 de la noche y nos levantamos y nos dimos cuenta que el horario de culto era temprano debido a que había bautismos, porque no sabíamos dónde había una iglesia y por ahí preguntamos y dimos y nos dimos cuenta que ya era tarde. Nosotros habíamos salido para desayunar algo, pero ya no fue posible. Bueno, nos fuimos, vi el sartén, poquita comida y dije, los hermanos podrán traer, yo creo, más comida. Bueno, era el único. Terminó y hermanos, el pastor oró por la comida y créanme, hermanos, era una porción pequeñita, 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 que en la cual, hermanos, yo fui satisfacido. O sea, pareciera que fuese un platillo impresionante en la cual pudiese mitigar mi hambre. Ahora, me pongo o me imagino lo que aconteció en la vida de aquellos hombres. No solamente se alimentaron espiritualmente, sino físicamente, pero algo que, hermanos, podemos ver aquí es el poder de Dios. En lo poco, por eso dijo Jesús, que en lo que podamos nosotros fiel en lo poco, sobre mucho nos pondrá. Eso significa que, hermanos, hay un gran motivo, por muy pequeño
que usted y yo podamos hacer por la obra de Dios, nuestro Señor Jesucristo se encargará de engrandecer lo que a nosotros nos parezca como algo muy pequeño. No hay nada pequeño para Dios. Lo que usted y yo podamos hacer, hermanos, es para engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús le preguntó a sus discípulos? Bueno, era para que el discípulo pudiese mostrar su calidad o su crecimiento espiritual de su confianza en nuestro Señor Jesús. Y a veces nosotros así, hermanos, pensamos, bueno, solamente en lo material, lo que humanamente nosotros podemos considerar, pero se nos olvida que nuestro Señor Jesús está en control de todas las cosas. Y hermanos, a mí me gustaría tener una multitud, me gustaría que hubiera una multitud aquí en esta mañana, que estuviera a reventar todas las bancas, hermanos, que estuvieran hasta de pie, porque no pudiésemos sacar algunas sillas, ponerlas aquí, y que pudiésemos, hermanos, ver mucha gente, que pudiésemos ver, hermanos, personas viniendo y recibiendo a Cristo Jesús, que pudiésemos tener ganadores de almas hablándole a más personas, que todos estuviésemos contentos, gozosos. Gracias por el amén, porque parece que no están aquí. ¿Sí están aquí? Ok, hermanos, y lo que vemos es que Jesús se dirigió a un hombre, se dirigió a su seguidor, se dirigió, hermanos, al que posiblemente estaba más cerca o al que posiblemente en su momento estaba más haciendo mucho por la obra de Dios o al que posiblemente, hermanos, estaba haciendo poco. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero se dirigió a uno para probar su fe. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo dice, vamos a darles de comer. Y aquel hombre pensó humanamente, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros ante alguna situación que enfrentamos decimos, pero ¿cómo puedo resolver esto? ¿Quién está a nuestro lado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Para quién estamos haciendo la obra? ¿Para los hermanos? ¿Para el pastor? ¿Para nuestro Señor Jesucristo? Ok, entonces, hermanos, dice la Escritura que Jesús le dice a este hombre, bueno, ¿dónde, este hombre le dice a Jesús, ¿dónde compraremos pan? Perdón, Jesús dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? En el verso 5. Y entonces dice la Escritura que esto decía Jesús para probar lo que había de hacer. Y entonces, verso 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos, más otro. Dice, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, recostada la gente, había mucha hierba. En aquel lugar se recostaban como número 5,000 varones. Luego, en el verso 12, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora, el milagro ocurrió. Usted recordará la historia. El milagro ocurrió. Los discípulos, hermanos, hicieron su trabajo pensando humanamente. A veces lo que pensamos, que lo que tenemos que hacer, hermanos, en la obra de Dios es lo que yo puedo hacer, lo que los demás puedan hacer, pero es importante que, hermanos, aquí consideremos que usted y yo, hermanos, somos solamente los instrumentos de nuestro Señor Jesucristo, que en las manos de Él podemos hacer muchas cosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y notamos que, hermanos, dice la Escritura, que la gente se alimentó. Piense usted, ¿cuánta gente no necesita alimentarse espiritualmente? ¿Cuánta gente anda desnutrida espiritualmente? ¿Cuánta gente, hermanos, se vuelve indiferente, hermanos, el escuchar el Evangelio? Probablemente hay infinidad de cantidad de personas. Hermanos, se necesita de un muchachito que pueda ser el que porte el Evangelio para las buenas nuevas, el alimento espiritual para que, hermanos, muchos se alimenten. Ahora, con lo poco que usted y yo podemos hacer para la obra misionera, hermanos,
probablemente nunca vamos a entender la dimensión que puede impactar, hermanos, nuestra oración y nuestra contribución para la obra misionera. ¿Qué pensamientos vino en la mente del niño? No lo sé. Probablemente él se había preparado solamente para satisfacer su alimento, perdón, su hambre físicamente, pero nunca se imaginó lo que pudiese impactar solamente con estos panes y esos pececillos. Y notamos, hermanos, que usted y yo lo que podamos hacer para la obra de Dios en las manos de Él puede engrandecer todas las cosas que usted y yo nunca vamos a imaginar la dimensión que, hermanos, impactará en la vida de las personas, pero sobre todo, hermanos, en la vida de las personas que en este momento requieren del alimento espiritual, porque usted y yo hemos disfrutado de las bendiciones de nuestro Dios, porque usted y yo, hermanos, hemos entendido el plan de nuestro Señor Jesucristo, pero la gente necesita escuchar. ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? Porque necesitaba escuchar el mensaje de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Habían destinado cierto tiempo para poder seguir a Jesús, porque se estaban, hermanos, nutriendo de la palabra de nuestro Dios. Entonces vemos que la necesidad de las personas hoy día es de nutrirse, es alimentarse, es escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero ¿quiénes van a ser los portavoces? Nosotros, la iglesia, los que estamos aquí. Gracias por ese amén. Pero hermanos, necesitamos nosotros ser parte de ese entorno para que, hermanos, la gente pueda, hermanos, escuchar el mensaje y Jesús pueda decir, vamos a darles de comer. Bueno, Él está diciendo, vamos a darles de comer. ¿Sabe, hermanos? Se necesita de un niño o más que un niño. Se necesita de usted. Se necesita de cada uno de nosotros para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea anunciado en muchos lugares para la honra y la gloria de Dios. Puede ser que alguien diga, pero ¿qué puede impactar una conferencia misionera? ¿Pero qué puede impactar el mensaje de Jesucristo? El compartir un folleto, el invitar a una persona, o el estar insistiendo, o el anunciar las buenas nuevas. Bueno, puede impactar de una manera grande. Piense usted cuántas veces le hablaron de Cristo. No lo sé. Nunca hemos tocado el tema, pero probablemente le hablaron una vez, otra vez, insistieron, diferentes personas, alguien le siguió insistiendo, alguien le estaba recordando, alguien, hermanos, por ahí estaba orando por usted hasta que un día usted tomó la decisión de hacer la obra, de seguir adelante, aceptar a Cristo y entonces, hermanos, encaminarse en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos hoy día, hermanos, que ese milagro que ocurrió en aquellas personas que escucharon, que no fueron solamente 50, fueron miles de personas, siga ocurriendo más allá de nosotros, como hermanos dice la escritura de la palabra de Dios. Aquellos que van a decir, aquellos que nos van a dejar, no se preocupe. Aquellos que van a decir, ¿para qué una conferencia misionera o para qué seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo? Si la gente no quiere, no se preocupe, nosotros vamos a seguir anunciando que Cristo Jesús viene pronto y que necesita, hermanos, que esa persona reconozca a Cristo Jesús en su corazón como el Salvador de sus vidas. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por la vida y la salud. Gracias por tu palabra que un día llegó a nuestras vidas. Gracias por usar cada uno de tus hijos, por usar una parte de nuestras vidas. Y Padre, te rogamos que Señor nos ayudes a seguir siendo una parte integral para que Señor tu reino siga engrandeciéndose. Bendiga a tus hijos, bendiga Señor cada corazón. Y también te ruego, Padre, que bendigas las ofrendas, bendiga Señor en los diezmos de esta mañana. Bendigas, Padre, tu iglesia y que esta iglesia, mi Dios, pueda seguir viendo uno más para que, Señor, aquella persona que venga te reciba y te reconozca como el Salvador de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hemos orado por los diezmos y las ofrendas. Adelante, hermano.